En este ejercicio se va a realizar la gráfica de dos funciones, la función f de x igual a 3 por el seno de 2x y la función g de x igual a 1.5 por el seno de x. Entonces para ello se va a utilizar la calculadora y se va a mostrar la forma en que se sustituyen los valores. Entonces el ángulo del dominio, recuerde que los valores del eje x que toma la función se llama dominio. Este dominio está expresado en radianes. Entonces recordar que los radianes son una forma de medir ángulos. Entonces en la calculadora, al momento de ingresar los valores, se debe tener cuidado de que se encuentre configurada en el modo radianes. Entonces, para configurar a la calculadora en modo radianes, pues depende del modelo de calculadora que se esté utilizando. En este modelo virtual que se tiene aquí, la forma de configurar a modo radianes es presionando la tecla Shift más la tecla de configuración, Setup, y aquí se observa que el número 4 significa la configuración en radianes. Entonces presiono el número 4. Aquí no se aprecia muy claramente, pero aparece seleccionada la letra R, que significa radianes. Entonces generalmente aparece una R o la abreviación de rad, que significa radianes. Entonces para este ejercicio lo primero es asegurarse de que la calculadora esté configurada en radianes. Entonces por este momento voy a quitar el plano cartesiano donde se va a realizar la gráfica para tener un poco más de espacio. Entonces, repitiendo, no olvide configurar su calculadora a modo radianes, porque aquí el ángulo está proporcionado en radianes. Generalmente cuando está configurada en radianes, aparece una R, que significa radianes, o aparece rad, que significa radianes, o aparece completa la palabra radianes. Entonces, para el caso de esta función, f de x igual a 3 por el seno de 2x. Recuerde que a este número que aparece aquí, delante de la función seno, se le llama argumento de la función. Y cuando se realiza la sustitución de estos valores, aquí donde aparece x, pues ese argumento se convierte en el ángulo de la función. Este coeficiente 3 será la amplitud que tenga la función. Entonces el ángulo será el valor de x que se va a sustituir en la función. Por ejemplo, al sustituir el valor de x igual a 0 aquí en la función, va a quedar f que depende de 0 es igual a 3 por el seno de 2x. Entonces va a quedar 3 por el seno de 2 por x. Pero x se está sustituyendo por 0, entonces queda 2 por 0. Entonces f de 0 sería igual a 3 por el seno. La multiplicación de 2 por 0 simplemente resulta 0, entonces queda 3 por el seno de 0. Y esta operación se realiza en la calculadora asegurándose que ya esté configurada en modo radianes de la siguiente forma. Quedaría 3 por el seno. Generalmente no se escribe el por, y la calculadora lo entiende. O sea, únicamente se escribe 3 seno, y este modelo de calculadora en automático abrió un paréntesis para introducir el argumento, que en este caso es 0. Entonces queda 3 por el seno de 0, cierro el paréntesis igual, y me da como resultado ese 0. Entonces esto es igual a 0. Y este 0 lo coloco acá, para ir llenando esta tabla. Cuando el valor del ángulo x es igual a pi sobre 8 radianes, se sustituye aquí en la función y va a quedar f que depende de pi entre 8 radianes va a ser igual a 3 por el seno de 2 por x. Entonces va a quedar así. 3 por el seno de 2 por x. Pero x se está sustituyendo por pi sobre 8. Entonces queda 2 por pi entre 8. Entonces esta operación se realiza en la calculadora. Queda 3 por el seno de 2 por pi. Y en este caso el valor de pi se introduce presionando la tecla Shift y esta tecla que está acá abajo. Entonces aquí está el pi chiquito de amarillo. Como ya se presionó la tecla Shift más esta tecla, ya se obtiene 2pi entre 8. Se cierra el paréntesis del argumento y se presiona igual. Me da el resultado como una fracción y con un radical. Entonces busco una tecla, en este caso es esta tecla que está aquí, que me permite hacer el cambio del resultado para que me lo dé así, con decimales. Entonces para esta explicación únicamente voy a anotar dos decimales. Lo voy a dejar en 2.12. Entonces el resultado de esto es 2.12, que lo voy a anotar aquí. Ahora voy a sustituir el valor de x del ángulo de pi sobre 4 en la función. Entonces va a quedar así. Va a quedar f que depende de pi sobre 4
va a ser igual a 3 por el seno de 2 por pi sobre 4. Entonces esta operación se realiza en la calculadora de la siguiente forma. Quedaría 3 por el seno, busco la tecla de seno. Ya me abrió el paréntesis para el argumento, que en este caso va a ser 2 por Shift, y presiono esta tecla para que aparezca el valor de pi. 2 por pi entre 4. Cierro el paréntesis del argumento, presiono el igual en la calculadora y me dice que esto debe ser igual a 3. Entonces este 3 queda como resultado, lo anoto aquí en la tabla. Y así. Ahora, para el valor de 3pi sobre 8 se sustituye en la función y queda f, que depende de 3 por pi entre 8, va a ser igual a 3 por el seno de 2 por x, pero x se va a sustituir por 3pi sobre 8, entonces va a quedar así. 3 por el seno, abro paréntesis el argumento, de 2 por 3pi entre 8. Entonces voy a hacer esta operación en la calculadora de la siguiente forma. Va a quedar 3 por el seno de 2 por 3pi. Entonces presiono el 3, Shift y esta tecla para que salga pi. 3pi entre 8. Cierro paréntesis, presiono igual en la calculadora. Me da el resultado de esta forma, busco la tecla que me lo dé con decimales, que en este caso es esta tecla. Entonces el resultado es 2.12. Entonces este 2.12 queda como resultado aquí, lo anoto en la tabla. Ahora, cuando tengo este valor de x igual a pi sobre 2, sustituyo aquí en la función y va a quedar f, que depende de pi sobre 2, va a ser igual a 3 por el seno de 2x, pero x ahora vale pi sobre 2, entonces la sustitución queda así, igual a 3 por el seno de 2 por el valor de x, que es pi sobre 2. Aquí en esta parte podría cancelar un 2 de arriba como un 2 de abajo, y nada más queda pi, seno de pi, o lo puedo hacer todo en la calculadora. Entonces quedaría 3 por el seno de 2 por Shift, esta tecla, y me da pi, 2 por pi entre 2. Cierro el argumento, esto es igual a 0. Entonces el resultado de esta sustitución, que dio 0, se anota acá en la tabla. Cuando el valor de x es igual a 5pi sobre 8, se sustituye en la función. Entonces queda que la función ahora va a depender de 5pi sobre 8. Y esto va a ser igual a 3 por el seno de 2 por x. Entonces va a quedar así. 3 por el seno de 2 por x, pero x se está sustituyendo por 5pi entre 8. Entonces así queda la sustitución. Esta operación se realiza en la calculadora y queda de esta forma. Queda 3, presiono la tecla de seno. En el argumento es 2 por 5pi. Entonces presiono Shift, la tecla de pi, entre 8. Cierro el argumento, presiono igual en la calculadora. Presiono la tecla que me lo dé con decimales. Entonces el resultado es menos 2.12. Entonces el resultado queda aquí. Lo noto. Menos 2.12. Entonces ahora se sustituye el valor de x igual a 3pi entre 4. Aquí en la función. Y va a quedar que la función ahora depende de 3 por pi entre 4. Y esto es igual a 3 por el seno de 2 por x. Entonces va a quedar así. 3 por el seno de 2 por x, pero x se está sustituyendo por 3pi entre 4. Entonces queda por 3pi entre 4. Realizo esta operación en la calculadora. Entonces se tiene 3 por el seno. En el argumento es 2 por 3pi entre 4. Cierro el argumento, presiono igual y me da como resultado menos 3. Entonces el resultado de esto que da menos 3 lo anoto acá en la tabla. Y de esa forma se sustituye el resto de valores. Por ejemplo, para sustituir el valor de x igual a 7 por pi entre 8 en la calculadora, para ya no escribir todo, simplemente utilizo la característica de editar. Entonces en este modelo me puedo regresar con esta flechita y puedo borrar el valor que ya no quiero y escribir el nuevo valor de x. Es decir, hace un momento se sustituyó 3pi entre 4 como valor de x. Ahora se va a sustituir 7pi entre 8. Entonces lo que voy a hacer es, coloco el cursor delante del 3, presiono la tecla de borrar, delete, entonces queda así. Ocupo que sea 7pi, entonces presiono 7pi entre 8.
Entonces este cuadro también lo tengo que borrar. Coloco el cursor delante de ese cuadro, presiono la tecla borrar, delete, y escribo el 8 que necesito. Entonces ahí está la sustitución en la calculadora. Queda 3 por el seno de 2 por 7 pi entre 8. Presiono igual. Presiono la tecla que me dé el resultado con decimales. Y aquí está. Debe dar como resultado menos 2.12. Entonces aquí en este valor de x se debe obtener menos 2.12. Ahora me regreso a la calculadora y voy a sustituir este valor de pi. Este es pi. Entonces en la calculadora 3 por el seno de 2 por x, pero ahora el valor de x va a ser únicamente pi. Entonces voy a borrar, me regreso, borro ese 8, borro ese entre y voy a borrar ese 7. Es decir, nada más debe quedar la sustitución. 3 por el seno de 2 por x, y x en este caso vale pi. Presiono el igual en la calculadora y me da como resultado 0. Entonces ese resultado de 0 lo anoto aquí. Cuando x vale pi, la función vale 0. Ahora, con el valor de 9 pi entre 8. En la calculadora queda 3 por el seno de 2 por, y ahora aquí en esta parte debe decir 9 por pi entre 8. Entonces me regreso, escribo 9, ya tengo 9 pi, y me falta entre 8. Presiono el igual, y me debe dar como resultado 2.12 positivo. Entonces aquí es 2.12. Y de esta forma voy a sustituir el resto de valores de x que están en esta tabla. En este momento voy a borrar todos estos cálculos que ya no se necesitan por ahora. Entonces ahora con estos valores de x y con estos valores de f de x se va a realizar la gráfica de esta función. Entonces se van a localizar uno a uno estos puntos. Por ejemplo, este primer par ordenado 0,0 representaría un punto que está aquí en el origen del plano cartesiano. Luego, el par ordenado pi sobre 8 en x y en y 2.12. Entonces quedaría más o menos por aquí. Luego, en el valor de x sobre 4, el valor de y va a ser 3. Entonces quedaría más o menos por aquí. Luego, en el valor de 3 por pi entre 8, y vale 2.12. Entonces va a quedar más o menos por aquí. Luego, en el valor de pi sobre 2, el valor de y va a ser 0. Entonces aquí en pi sobre 2, el valor de y es 0. Se marca un puntito por aquí. Luego, en el valor de 5 pi sobre 8, el valor de y es menos 2.12. Entonces va a quedar más o menos por aquí. En el valor de 3 por pi entre 4, el valor de y es menos 3. Entonces va a quedar más o menos por aquí. En el valor de 7 por pi entre 8, y vale menos 2.12. Entonces va a quedar por aquí más o menos. En el valor de x igual a pi, el valor de y vale 0. Entonces cuando x vale pi, y vale 0. Queda un puntito por aquí. Con x igual a 9 por pi entre 8, y vale 2.12. Queda más o menos por aquí. Con el valor de 5 pi entre 4, y vale 3. Entonces quedaría por aquí. Con 11 por pi entre 8, y vale 2.12. Entonces quedaría por aquí. Con 3 pi entre 2, y vale 0. Entonces aquí en 3 pi entre 2, y vale 0. Con x igual a 13 por pi entre 8, y vale menos 2.12. Entonces va a quedar más o menos por aquí. Con x igual a 7 por pi entre 4, y vale menos 3. Entonces va a quedar más o menos por aquí. Con x igual a 15 por pi entre 8, y vale menos 2.12. Quedaría más o menos por aquí. Y con x igual a 2pi, y vale 0. Entonces aquí en 2pi, y vale 0. Aquí queda un puntito. Entonces ahora para trazar la gráfica de esta función, estos puntitos localizados se tienen que unir con la mano, haciendo un trazo suave. Entonces, sin utilizar la regla y con un pulso aceptable, pues más o menos se traza la curva de la función, que sería algo como esto.
Entonces aquí al final le puedo poner una flechita que indica que la curva continúa, es una curva periódica, es decir, esta parte se va a repetir. Lo mismo de este lado, le puedo agregar una flechita que va a indicar que esa curva va a continuar repitiéndose de forma periódica. O simplemente lo puedo dejar con estos puntos que fueron calculados, de esta forma. Entonces, esta es la gráfica de la función f que depende de x igual a 3 por el seno de 2 por x. Entonces, lo que quiere decir este 3 es la amplitud de la función, es que tanto va a abrir hacia arriba. Entonces, aquí se observa que está abriendo hasta 3, es donde llega la cresta de la onda, y acá abajo, en el valle de la onda, llega hasta menos 3. Entonces, este 3, recuerde que lo que significa es la amplitud de esta onda. Mientras que este número 2 lo que significa es la frecuencia. Entonces, la frecuencia de esta función es igual a 2. Y recuerden que lo que va a significar es que cada 2pi van a existir dos ondas completas. Entonces aquí se observa, se tiene una onda completa, dos ondas completas hasta el valor de 2pi. Entonces eso es el significado de este 2, que es la frecuencia de esta función. Entonces ahora, para realizar la gráfica de esta otra función, g de x igual a 1.5 por el seno de x, se procede de una forma semejante. Por ejemplo, al sustituir el valor de x igual a 0, pues la sustitución quedaría algo así. G, que depende en este caso de 0, va a ser igual a 1.5 por el seno de x. Entonces va a quedar 1.5 por el seno de x, pero x se está sustituyendo por 0. Entonces queda así, y esta operación se realiza en la calculadora. Ahora quedaría 1.5 por el seno, se acostumbra a no poner así, por seno. Aunque si se pone, dará el mismo resultado. Bueno, depende del modelo de calculadora, quizás en algún modelo marque error. Entonces el resultado debe dar 0. Entonces ese resultado se anota aquí. Cuando x vale pi sobre 8, se realiza la sustitución aquí en g de x y va a quedar algo así. Va a quedar g, que depende ahora de pi sobre 8, va a ser igual a 1.5 que multiplica a seno de x. Entonces va a quedar 1.5 por el seno de x, pero x se está sustituyendo por pi sobre 8. Entonces aquí queda pi entre 8. Entonces en la calculadora lo voy a escribir así, 1.5 por el seno. Puedo omitir el por y simplemente escribo seno. Ahí la calculadora lo entiende, 1.5 por el seno de pi sobre 8. Entonces el pi, recuerde que se obtiene generalmente multiplicando la tecla Shift y buscando dónde se encuentra pi, en este caso aquí. Ahí está, entonces seno de pi entre 8. Cierro paréntesis del argumento, presiono el igual y me da este número. Para esta explicación únicamente voy a utilizar dos decimales, entonces voy a escribir el resultado como 0.57. Entonces aquí escribo el resultado. Con este valor de x se obtiene 0.57. Por ejemplo, sustituyendo este valor de x, 13pi entre 8, aquí en esta función, quedaría g, que depende de 13 por pi entre 8. Lo voy a poner por acá. G, que depende de 13 por pi entre 8. Va a ser igual a 1.5 por el seno de x. Entonces va a quedar 1.5 por el seno de x, pero x se está sustituyendo por 13 por pi entre 8. Entonces esta operación la realizo en la calculadora. Queda 1.5 por el seno de 13 por pi. Entonces 13, obtengo en la calculadora el valor de pi, sin escribir el por, la calculadora lo entiende, que es 13 por pi entre 8. Cierro el argumento, esto es igual a menos 1.38. Entonces con este valor de x se obtiene menos 1.38. Voy a borrar estas dos para tener espacio para otras dos sustituciones. Entonces ahora voy a sustituir este valor de 5pi entre 4 aquí en la función g de x y va a quedar g, que depende de 5 por pi entre 4, es igual a 1.5 por el seno de x. Entonces va a quedar 1.5 por el seno y el valor de x se está sustituyendo por 5pi entre 4. Entonces en la calculadora
Puedo usar la característica de edición, me regreso. Este 8 lo borro, ahora es entre 4, y ese 13 lo borro, y ahora es 5. Entonces ahí está la sustitución, 1.5 por el seno de 5pi entre 4. Presiono al igual la tecla para que me lo dé con decimales, y esto es menos 1.06. Entonces con este valor de x me da como resultado menos 1.06. Ahora lo voy a hacer directo aquí en la calculadora con el valor de pi sobre 2. Entonces borro lo que no ocupe. Entonces con el valor de x igual a pi sobre 2, la función debe valer 1.5. Entonces con este valor de pi sobre 2, esta función g de x debe valer 1.5. Con este valor de x igual a 3pi entre 2, la sustitución al lápiz quedaría g que depende de 3 por pi entre 2. G que depende de 3 por pi entre 2 es igual a 1.5 por el seno de x. Entonces va a quedar 1.5 por el seno de x, pero x se está sustituyendo por 3pi entre 2. Entonces haciendo esta operación en la calculadora queda lo siguiente. Me voy a regresar con la edición de esta calculadora y ahora va a ser 1.5 por el seno de 3pi entre 2. Presiono el igual, la tecla para que me lo den decimales. Entonces debe dar como resultado menos 1.5. Entonces el resultado de esto, cuando x vale 3pi entre 2, la función g de x vale menos 1.5. Entonces el resto de valores se calculan de forma semejante. Para no hacer esta explicación tan larga, simplemente se van a anotar los resultados que se deben obtener. Entonces, ahora con estos valores de x y con estos valores de g de x, voy a construir en este mismo plano cartesiano la gráfica de la función g de x igual a 1.5 por el seno de x. Entonces, para no hacerme bolas, en este momento voy a quitar de la vista estos valores de f de x. Ok, entonces se tiene el primer punto, que es este par ordenado, que sería el punto 0,0. Quedaría aquí, en el origen del plano cartesiano. Cuando x vale pi sobre 8, la función vale 0.57. Entonces va a quedar por acá. Más o menos por ahí. Cuando x vale pi sobre 4, la función vale 1.06. Más o menos por aquí quedaría. Cuando x vale 3pi entre 8, la función vale 1.38. Más o menos por aquí. Cuando x vale pi entre 2, la función vale 1.5. Entonces aquí en pi entre 2, la función vale 1.5. Cuando x vale 5 por pi entre 8, la función vale 1.38. Más o menos por aquí. Cuando x vale 3pi entre 4, la función vale 1.06. Más o menos queda por aquí. Cuando x vale 7pi entre 8, la función vale 0.57. Entonces más o menos queda por aquí. Cuando x vale pi, la función vale 0. Entonces aquí en pi, la función vale 0. Cuando x vale 9 por pi entre 8, la función vale menos 0.57. Entonces quedaría más o menos por aquí. Cuando x vale 5 por pi entre 4, la función vale menos 1.06. Por aquí más o menos. Con x igual a 11 por pi entre 8, la función vale menos 1.38. Por aquí más o menos. Cuando x vale 3 por pi entre 2, la función vale menos 1.5. Entonces quedaría por aquí más o menos. Con x igual a 13 por pi entre 8, la función vale menos 1.38. Más o menos por aquí.
Con x igual a 7 por pi entre 4, la función vale menos 1.06. Más o menos por aquí. Con x igual a 15 por pi entre 8, la función vale menos 0.57. Más o menos por ahí. Y con x igual a 2pi, la función vale 0. Entonces, aquí en 2pi, la función vale 0. Entonces ahora se va a trazar la gráfica de la función g de x, uniendo estos puntos que fueron localizados. Se unen con la mano, con un trazo suave, sin utilizar regla. Entonces se trata de una curva con un pulso aceptable, más o menos de la siguiente forma. Entonces, esta de color azul sería la gráfica de la función g de x igual a 1.5 por el seno de x. Entonces nada más recordar que este coeficiente 1.5 lo que representa es la amplitud de esta onda. Entonces esta onda, la máxima amplitud que va a tener es 1.5 aquí en la cresta, o acá en la parte baja, en el valle, menos 1.5. Entonces eso es lo que significa este coeficiente, la amplitud de la onda. El valor que tiene la x aquí es un 1 invisible. O sea, si no se ve, se entiende que aquí existe un 1. Entonces este 1 lo que representa es la frecuencia, que es igual a 1. Y el significado de esta frecuencia igual a 1 es que cada 2pi, con esta función, se va a tener una onda completa, cada 2pi. Entonces hasta aquí está el 2pi, y aquí se tiene media onda, y acá se tiene otra media onda. En total se tiene una onda completa, cada 2pi. Entonces con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.